Hola, muy buenas. Muchas gracias por acompañarnos de nuevo ya en nuestro viaje a través de Hechos. Y estamos intentando ver nuevamente cómo vivir lo que sabemos. Porque como vimos la semana pasada, muchas veces nosotros realmente, o para decirlo así, muchas veces, yo puedo vivir una vida como un hipócrita. Porque claro, creo varias cosas y hablo de varias cosas de la Biblia, pero después vivo otra realidad. O dejo que la emoción me guíe o me controla. Entonces es importante realmente reflexionar ya sobre cómo vivo cuando las cosas no vayan como pienso que deben ir. Y hoy vamos a ver otro contexto que va como la segunda parte de lo que vimos la semana pasada. Y la pregunta para nosotros hoy es, ¿qué hacemos cuando hay una división, cuando hay una separación, cuando hay un desacuerdo y no se puede llegar a una reconciliación? Entonces vamos a ver lo que pasa. Pero recordando que el deseo de Dios es reconciliación, es ver sanación incluso en las relaciones. Pero no siempre llega a ese punto, o a veces ya el tiempo que tiene que pasar. Hoy estamos en Hechos 13, y aquí, en el versículo 13, dice: Habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de Panfilia. Pero Juan, que es Juan Marcos, o también Marcos del Evangelio, según Marcos, entonces Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. Entonces, este versículo es importante. Entonces ya se puede saltarlo y ya seguir leyendo la historia y perder lo que pasa. Porque Juan Marcos, ya estaba con Bernabé y Pablo, Saulo, entonces ya en su ministerio, y ya ellos salen y han salido y han tenido ya la experiencia de la semana pasada, lo que vimos con el mago y con el procónsul, y ya vieron el poder de Dios, y sigue de viaje, pero Juan Marcos entonces ya vuelve a Jerusalén. Y bueno, no sabemos el por qué, pero vamos a ver que ya dejó una emoción dura en el corazón de Pablo, que ya causó un problema y causó una división. Entonces, los detalles del por qué se fue, eso realmente no es importante. Pero el resultado sí es importante para nosotros ver y aplicar a nuestro contexto. Entonces, después vamos a hacer un salto al Hechos 15. Y aquí vamos a ver ya lo que causó esta situación, lo que causó en la vida de Pablo. Dice en el capítulo 15, el versículo 36, después de algunos días, entonces ya Pablo y Bernabé han vuelto a Jerusalén, entonces ya están ya planeando otro viaje, y dice: después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé: volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor para ver cómo están. Y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, el mismo Juan Marcos, el que tenía por sobrenombre Marcos. Pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Entonces vemos que ya Pablo, que ahora empieza a usar
Pablo, porque ya está trabajando con los gentiles mayormente. Pero entonces ya se ve que entonces ya hacen un plan. Pablo tiene la idea de volver a visitar a los sitios a donde habían predicado. Y entonces Bernabé dice, mira, genial, nos vamos. Y pues vamos a llevar a Juan Marcos también, para que pueda tener una experiencia en este ministerio. Y Pablo dice, ¿qué va? Él nos abandonó la última vez. Él empezó el viaje y nos dejó. Entonces ya dice que había tal desacuerdo entre ellos que se separaron. Ya como equipo no trabajan. Y después dice Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre, y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor, y pasó por Siria y Cilicia, confirmando a las iglesias. Entonces ya hacen ya 2 grupos. Y todo es por esta emoción que causó lo que hemos leído en 13:13. Entonces, Pablo no quiere volver a experimentar esa sensación de abandono, de alguien que iba a servir con ellos. Pero ya Bernabé quería dar la oportunidad a Marcos. Entonces es curioso porque aquí tenemos líderes espirituales que no pueden llegar a un acuerdo sobre el valor de un hombre, de un creyente. Que igual sí es verdad que había fracasado, que había fallado. Pero ahora no se ponen de acuerdo en la restauración, la reconciliación, de volver a invertir en la vida de este Juan Marcos. Y es curioso pensar en esta situación, porque nos debe llamar la atención, porque Pablo es el mismo que más adelante dice algo que yo creo que igual te suena, y ya sabes el pasaje. Dice en Romanos 12, el versículo 18, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Entonces ahí hay una pregunta que entra en mi mente. ¿Ya estaba en paz Pablo con Juan Marcos? Entonces ya tenía esa relación restaurada. Y es interesante porque ver el contexto de este versículo en Romanos, y otra vez, esto no es el mismo momento para Pablo, es más adelante. Entonces ya cuando ya empezaba a tener más problemas a llevar el Evangelio. Pero en el contexto dice en el mismo capítulo, esto Romanos 12, 9, dice, el amor sea sin fingimiento, o puede ser hipocresía. El mismo concepto de que hablamos la semana pasada. Entonces, que el amor sea verdaderamente amor. Y para un creyente debe ser el amor según la definición que Dios da. Y después nos explica, aborreced lo malo, seguid lo bueno, amaos los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis.
Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. No pagáis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Entonces, ahí tenemos muchas cosas que nos llaman a vivir de otra forma, no según lo que dice las emociones, ni el dolor, ni mis derechos, el deseo de buscar mis derechos. Pero debo ver que todos somos imperfectos. Debo reconocer que todos nosotros necesitamos oportunidades. Y no pagar a alguien mal por mal. Y reconocer que igual habrá casos cuando no es posible estar en paz con todos, pero en todo lo que dependa de mí, debo vivir en paz con todos. Entonces es interesante este pasaje es interesante para plantarnos ahí y estudiarlo, pero hoy solo quiero ya aplicar este concepto a esta situación entre Pablo y Juan Marcos y ver lo que pasa. Pero vemos que eso más adelante en la vida de Pablo es lo que Dios dice a través de Pablo y ya usa sus experiencias también para guiarle a este punto. Y esto es como dice también en Hebreos, hay otro pasaje que habla de este mismo tema. Entonces aquí en Hebreos 12, dice en el versículo 14, entonces ya en el contexto ha estado hablando de la disciplina y cómo Dios nos disciplina y que la disciplina no es algo que trae gozo, pero ya hace su función. Y después, entonces en el 14 dice, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Entonces, nosotros debemos seguir la paz. Y eso no dice paz para mí, es que yo no tenga problemas. Eso no es el concepto. Es como cazar la paz. Es desear tener paz en todo mi contexto, en mis relaciones, en mi manera de ver y tratar a la gente. Porque si realmente Dios me ha dado paz con Él, entonces debo buscar la paz con los demás. O sea, no guardar rencor, guardar dolor, guardar emociones en contra de alguien, pero buscar la paz. Eso es una acción. No es decir, me voy a sentar ya cuando pasen varios días, ya cuando me encuentre mejor. Yo conozco muchas familias que hay hermanos que no se hablan porque tenían esa actitud que mira, esto pasará. Después nos volveremos a ver. Y hay algunos hermanos que ya después de 20 años no se hablan. Y ya no saben, no se acuerdan bien de lo que había pasado. En general sí, pero ya la ofensa se ha olvidado, pero el dolor no. Y eso ha crecido, y eso no es seguir o buscar la paz con todos. Y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Es curioso porque Dios nos llama a vivir diferentes. Tantas veces nosotros vemos o hemos experimentado cómo el mundo responde a una injusticia, una palabra ya dicha
de mala forma. Entonces, vemos eso todos los días. Pero Dios dice, mira, no seguís el ejemplo del mundo. Seguid mi ejemplo. Jesús nos deja un ejemplo claro. Y es algo que no podemos hacer sin Él. Pero cuando nosotros nos rendimos a Él, el mundo ve al Señor. Ve el poder de Dios obrando en nosotros. Eso como el procónsul de la semana pasada, que vio el poder de Dios y creyó la doctrina. Entonces es importante que vivamos de otra forma. Y este texto en Hebreos después dice, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. O sea, nosotros como hermanos hijos de Dios, hijos e hijas de Dios, nosotros nos debemos preocupar por las condiciones de nuestros hermanos e hermanas. Entonces, porque afecta a toda la familia. Entonces aquí dice que, mira, si hay alguna semilla de amargura, que eso ya crecerá. Y que no solo tendrá un impacto en esa persona, pero en muchas. Y después usa la imagen de Esaú, que es curioso que él era el primogénito. Él tenía derechos del primogénito. Pero él, en un momento de tener mucha hambre, olvida lo que tenía o lo que ya estaba esperando para él, para lo que él pensaba que era una necesidad más grande. Y yo creo que eso también nos pasa a nosotros. Tantas veces nosotros vemos una situación, experimentamos una emoción y ya nos enfocamos tanto en ese puntito que olvidamos la gracia de Dios. O que no aplicamos, no recibimos la gracia de Dios. La gracia de Dios es lo que a nosotros no nos merecemos. Pero Él nos ofrece. Entonces, por ejemplo, su amor, su perdón, su presencia, un futuro. Todo eso es algo que no merecemos, pero si ya quitamos nuestros ojos de Él y nos enfocamos tanto en lo que yo merezco, en mis derechos, en lo que esa persona me ha hecho, en que el dolor, y dejamos que eso se quede en nosotros, podemos olvidar lo que realmente teníamos, lo que realmente necesitábamos, lo que realmente estábamos peleando por. Entonces, que nosotros tenemos el deseo de seguir la paz y la santidad. Que nosotros en lo que dependa de nosotros, tengamos el deseo de vivir en paz con todos. Entonces, yo no controlo la reacción de otra persona, pero yo daré cuentas por mis reacciones. Entonces, yo tengo que hacer todo lo que yo pueda para vivir en paz con todos y buscar la reconciliación, buscar la paz y santidad y vivir lo que yo sé de Dios. Entonces, ahora volviendo a la situación de Pablo y Juan Marcos, esta división tan clara y tan brusca, que claro, incluso Bernabé se va a un lado
y ya Pablo a otro, y busca a otro ayudante, a Silas. Pero incluso ahí vemos como, aunque esta división salió, incluso Dios lo usa. Entonces ya hay dos grupos que ahora salen para animar a los creyentes, para predicar, para llevar la palabra de esperanza. Y también Dios seguía obrando en el corazón de Pablo. Y entonces lo vemos, por ejemplo, en Colosenses. Entonces, Colosenses, el capítulo 4 y el versículo 10. Entonces, aquí está el final de la carta y Pablo está escribiendo y ya envía saludos. Y dice en el versículo 10, Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda. Y Marcos, el sobrino de Bernabé, o sea, Juan Marcos, acerca del cual habéis recibido mandamientos, si fuere a vosotros, recibidle. Y después sigue. Entonces en esta carta, y otra vez, esto es más adelante en la vida de Pablo, pero ya pone la importancia de, para todos los creyentes, saludar a Marcos. Aunque había esta división entre Pablo y Marcos, aunque había un momento de frustración o de dolor, entonces Pablo reconoce la importancia de Marcos como persona. Y otra vez lo dice en 2 de Timoteo, el capítulo 4, el versículo 11, dice, solo Lucas está conmigo, toma a Marcos y tráele contigo porque me es útil para el ministerio. Entonces, igual ves esas palabras y dices, ¿y qué? Pero aquí en esas palabras vemos la reconciliación, vemos el cambio, el 100% cambio del corazón de Pablo. Y es lo que Pablo está diciendo, que antes, Pablo dice, mira, antes yo no confiaba en Marcos, en Juan Marcos. No quería que él obraba conmigo. Pero ahora veo que Dios está con él. Y veo que es útil para el ministerio. Y que Dios le está usando. Entonces ya eso es un corazón que cambia 180 grados. Que ya pensaba así y ahora piensas así. Entonces vemos como Pablo cambia. Y hay restauración, hay reconciliación. Pero todo se basa en lo que nosotros experimentamos de Dios. Eso es, el reino de Dios se construye encima de la obra de Dios. Nosotros no podemos ver cómo va el sistema del mundo y decir, mira, pero esa persona me ha hecho esto y ellos merecen y yo merezco tal. No. Entonces, nosotros amamos porque hemos sido amados. Nosotros perdonamos como Dios nos ha perdonado a nosotros. Nosotros ya vivimos vidas intentando ser o vivir vidas rectas siguiendo el ejemplo de Jesús. Pero todo se basa en lo que Dios nos ha enseñado, nos ha ofrecido, ha aplicado a nuestras vidas. Y así nosotros debemos hacerlo también.
Entonces ya, como solemos decir o hablar, entonces ya sobre ese concepto de que te perdono pero no lo olvido. Eso no es como Dios nos perdona a nosotros. ¿Y quieres que Dios te perdona de esa forma? Yo no. Entonces, así soy llamado a vivir de otra forma. Y necesito la ayuda de Dios para hacerlo. Y hay un versículo más que quiero leer para terminar. Y esto viene de Juan 13. Y entonces ya el 34 y 35 dice, esto Jesús hablando, dice, un mandamiento nuevo os doy, que améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Y no termina ahí, sigue y dice, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Jesús ya explica un mensaje muy claro aquí. Entonces, mira la palabra que sale, el verbo, la acción que sale tantas veces en esos dos versículos. Amar, amar, amor, amar. Entonces, y no según el mundo, no según la emoción, no según la situación, pero según la manera que Dios nos ha amado a nosotros. Yo te animo ahora preguntar y reflexionar sobre la pregunta, ¿cómo me ama a mí Dios? ¿Cómo muestra su amor para mí? ¿Qué hizo? ¿Qué hace? Y yo te animo a girar y recordar su sacrificio y la cruz. Porque ahí vemos el amor de Dios. Nosotros, según la palabra, tenemos que tener paciencia los unos con los otros. Tenemos que ya aplicar la gracia en las situaciones entre nosotros. Tenemos que amar, tenemos que ver el valor en cada uno, tenemos que cuidar de la vida, tenemos que perdonar. Aunque vemos otra cosa en el mundo, aunque sentimos otra cosa en nuestra carne, aunque la emoción nos dice otra cosa, Dios dice, seguidme. Y nos llama embajadores, ya con un mensaje para decir, reconciliaos con Dios. Pero ahí también tenemos que aplicar ese mensaje, que si ya estoy reconciliado con Dios, debo estar reconciliado con su familia. Debo aplicar esa realidad a mi día a día. Y reconocer que todos nosotros somos personas imperfectas, pero estamos en la familia de Dios y nuestro Padre es perfecto. Entonces, cuando viene división, cuando viene fricción, cuando viene dolor, o cuando alguien ha hecho algo y en tu mente ha sido un fracaso, aunque hay mucha emoción que te intenta guiar,
de ánimo ver lo que ha pasado en esta historia. Y realmente en la situación, yo creo que hay detalles que no salen en la escritura. Igual detalles de dolor por guardar emociones. O habían cosas que venían porque no habían llegado a este punto antes. Pero por lo menos llegan a la reconciliación. Y Pablo reconoce el valor de Juan Marcos. Y Dios usó todos los detalles. Entonces, nosotros tenemos un camino para seguir. No es un camino fácil, pero es un camino que merece el esfuerzo viajar por ahí. Porque es nuestro Dios quien nos lleva y Él sabe el final. Si tú necesitas oración o si tienes alguna necesidad, envíanos un mensaje. Porque, como digo muchas veces, nosotros somos mejores juntos. Nos necesitamos. La vida cristiana en ningún sitio aquí habla de alguien vivirla sola. Entonces, te animo a caminar en la familia de Dios siguiendo el ejemplo del Dios vivo. Bendiciones y nos veremos muy pronto.